Quiero que hagas algo antes de que empecemos. Sal esta noche. Camina hasta un lugar donde las luces de la ciudad no te alcancen, donde el cielo todavía sea cielo, y no ese resplandor anaranjado que nos robó las estrellas. Levanta la cabeza. Mira, lo que estás viendo no es lo que crees que estás viendo. Esos puntos de luz que se ven tan quietos, tan decorativos, tan puestos ahí como si alguien hubiera colgado adornos en un techo, son soles enormes. Muchos de ellos más grandes que el nuestro, más violentos, más antiguos. Y lo que estás viendo desde tu banqueta, desde tu azotea, desde el patio de tu casa, es apenas una fracción ridícula de una sola galaxia. La nuestra, la Vía Láctea. Un remolino de aproximadamente 100.000 a 400.000 millones de estrellas, girando lentamente en un rincón del cosmos que no tiene nada de especial. Y esa galaxia es una. Los cálculos más aceptados hoy, basados en observaciones profundas del cielo, en campos ultraprofundos donde los telescopios apuntaron a un pedazo de oscuridad aparentemente vacío durante días enteros, sugieren que el universo observable contiene alrededor de 200.000 millones de galaxias. Algunos estimados llegan mucho más alto, otros más conservadores bajan la cifra. Pero quedémonos con ese número porque ya es suficiente para partirte la cabeza. 200.000 millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Multiplica. Anda, hazlo. No importa si te equivocas en el orden de magnitud, porque el resultado va a seguir siendo un número que tu cerebro no puede sostener. Ningún cerebro humano puede. Estamos hechos para contar ovejas, para calcular cuántos pasos faltan hasta el río, para estimar si esa fruta alcanza para 3 o para 4. No estamos hechos para esto. El número te derrota antes de que lo termines de escribir. Y ahora la parte que de verdad incomoda. De todos esos mundos, nosotros ya empezamos a encontrar algunos, no teóricos, no hipotéticos, confirmados, medidos, catalogados uno por uno con nombre y número. Al día de hoy pasan de 5.800 los exoplanetas confirmados, planetas que giran alrededor de otras estrellas, algunos rocosos, algunos gigantes de gas, algunos en la zona donde el agua líquida podría existir. Y llevamos apenas unas 3 décadas buscando, con instrumentos limitados, mirando un pedacito minúsculo del cielo. 5.800 y contando. Ahora déjame hacerte la pregunta desnuda, sin adornos, sin diplomacia, sin el algodón teológico con el que normalmente la envuelven para que no corte. Si en alguno de esos mundos hay vida, y esa vida piensa, y esa vida ama, y esa vida se pregunta por qué existe algo en lugar de nada, Jesús también murió por ellos. Espera, no respondas todavía, porque cualquier respuesta rápida que se te ocurra en este momento te va a llevar a un lugar incómodo. Si dices que sí, tienes que explicar cómo. Si dices que no, tienes que explicar por qué no. Y si dices que la pregunta no importa, entonces estás diciendo que el destino eterno de una cantidad posiblemente infinita de seres conscientes no importa, lo cual es una posición bastante difícil de sostener para alguien que cree en un Dios que dice contar los cabellos de tu cabeza. Esta pregunta tiene siglos y ha costado vidas. No lo digo como figura retórica, lo digo literalmente. Hubo un hombre que la formuló en voz alta, en público, con insistencia, y terminó atado a un poste en el centro de Roma mientras la leña ardía debajo de sus pies. Vamos a hablar de él. Vamos a hablar con precisión de él, sin convertirlo en el mártir de caricatura que muchos videos de internet fabrican, porque la verdad de su historia es más interesante y más incómoda que la caricatura. Pero antes quiero decirte algo, porque conozco el terreno donde estamos parados. Este video no va contra tu fe. No voy a decirte que Dios no existe. No voy a decirte que Jesús fue un invento. No voy a burlarme de nada de lo que te sostiene cuando el mundo se te viene encima a las 3 de la mañana. Al contrario, lo que voy a intentar hacer en los próximos minutos es exactamente lo opuesto de lo que temes. Voy a intentar hacer tu Dios más grande, porque sospecho, y te lo digo con todo el respeto del mundo, que a ti te enseñaron un Dios más pequeño de lo que Dios es. No por maldad,
por costumbre, por herencia, por un accidente histórico que empezó cuando pensábamos que la Tierra era el centro de todo y que las estrellas eran lamparitas colgadas a pocos kilómetros de altura. La teología que heredaste se construyó con ese mapa, y el mapa cambió. El mapa cambió muchísimo, y nadie se tomó la molestia de avisarle a la mayoría de los creyentes. Si esto que estás escuchando te está haciendo pensar, suscríbete al canal ahora mismo, antes de que sigamos. No te lo pido por vanidad ni por números. Te lo pido porque este tipo de preguntas no las vas a encontrar en el sermón del domingo. No las vas a encontrar en la mayoría de los canales que hablan de fe. Y este espacio existe precisamente para las preguntas que nadie quiere hacer en voz alta. Si te suscribes, este canal sigue existiendo. Así de simple. Y ahora sí, vamos a lo difícil. Roma, 17 de febrero de 1600. Es de madrugada. Hace frío. El Campo de Fiori, que hoy es una plaza llena de puestos de flores y verduras y turistas comiendo helado, era entonces un lugar de ejecuciones. Traen a un hombre de 52 años. Se llama Giordano Bruno. Fue fraile dominico. Fue filósofo. Fue vagabundo intelectual por media Europa, expulsado de un lugar tras otro, discutiendo con católicos, con luteranos, con calvinistas, con todos, porque tenía un talento particular para incomodar a cualquiera que estuviera cómodo. Llevaba 8 años preso. 8. 8 años de interrogatorios, de encierro, de oportunidades de retractarse, que fue rechazando una tras otra hasta que se agotaron. Lo llevan a la plaza. Según los relatos de la época, le habían inmovilizado la lengua para impedir que hablara ante la multitud. Lo atan, encienden el fuego y arde vivo hasta morir. Ahora, aquí es donde tengo que ser honesto contigo, porque el Internet está lleno de mentiras cómodas sobre este hombre. A Giordano Bruno no lo quemaron solamente por decir que había otros mundos habitados. Lo digo claro porque me importa que este video te dé verdad y no munición barata. Las acusaciones contra Bruno fueron múltiples y en su mayoría estrictamente teológicas. Se le imputaron cosas que tocaban el corazón mismo de la doctrina. Cuestionamientos sobre la Trinidad, sobre la divinidad de Cristo, sobre la naturaleza del Espíritu Santo, sobre la transubstanciación, sobre la virginidad de María, negación de doctrinas centrales, coqueteos con ideas que la Iglesia consideraba magia y ocultismo. Bruno no era un físico moderno atrapado en el siglo XVI. Era un pensador místico, extraño, brillante y desordenado, cuyas ideas mezclaban filosofía neoplatónica, hermetismo, cosmología y una religiosidad propia que no cabía en ninguna iglesia existente. Pero, entre esas tesis, entre ese conjunto de posiciones que lo llevaron a la hoguera, estaba una que nos interesa esta noche. Bruno sostenía que el universo era infinito, que las estrellas eran soles como el nuestro, que alrededor de esos soles giraban mundos y que esos mundos estaban habitados por seres. Infinitos mundos, habitados. Piensa en el año 1500 y algo. No había telescopio todavía apuntando al cielo de manera sistemática. Eso llegaría con Galileo apenas una década después de la muerte de Bruno. No había ninguna evidencia observacional. Bruno llegó ahí por pura fuerza de razonamiento y por una intuición teológica que, irónicamente, era profundamente religiosa. Si Dios es infinito en poder, argumentaba, ¿por qué habría de crear solamente un mundo? Un creador infinito produce una creación infinita. Limitar la creación era limitar al creador. ¿Te das cuenta de lo que estaba haciendo? Bruno no estaba atacando a Dios, estaba engrandeciéndolo. Su argumento era que un Dios infinito no puede tener una obra finita, porque eso lo haría tacaño, mezquino, insuficiente. Un artista infinito no pinta un solo cuadro pequeño y se retira. Y esa idea, junto con todas las otras, lo llevó a la hoguera. Y quiero que te detengas en el detalle de los 8 años, porque ahí hay algo que casi nadie menciona. 8 años preso significa 8 años de conversaciones. 8 años de gente sentada frente a él, escuchando sus argumentos, tomando notas, redactando informes.
No fue un linchamiento. No fue una turba enfurecida. Fue un proceso lento, meticuloso, con expedientes y con firmas. Hubo hombres educados que dedicaron años de su vida profesional a intentar que ese hombre se retractara. Le ofrecieron salidas, varias, y él las rechazó una tras otra. Eso me obsesiona, porque no fue un accidente ni un malentendido. Fue una decisión sostenida durante casi una década. Bruno pudo decir las palabras que le pedían, pudo firmar, pudo salir caminando y seguir pensando lo que se le diera la gana en privado. Muchos lo hicieron. Era la salida sensata. Él no la tomó. Hay una frase que la tradición le atribuye, dicha frente al tribunal que leía su sentencia, algo así como que ellos temblaban más al dictarla que él al escucharla. No sé si la dijo exactamente así. Las fuentes de la época hay que tratarlas con cuidado y no voy a inventarte nada. Pero el gesto encaja con todo lo demás que sabemos de ese hombre. Y ese es el punto que quiero que veas. Cuando una institución dedica 8 años a apagar una idea, no lo hace porque la idea sea tonta, lo hace porque la idea la asusta. Hoy hay una estatua suya en el campo de Fiori, encapuchado, con un libro en las manos, mirando hacia abajo con una expresión que no se puede describir con una sola palabra. La pusieron en el siglo XIX, y su instalación fue una batalla política feroz. La estatua mira hacia el Vaticano. Quiero que te quedes con esto. La pregunta que estamos haciendo hoy no es nueva, no es un capricho de Internet, no es una provocación moderna. Es una pregunta lo suficientemente peligrosa como para que alguien haya ardido, entre otras razones, por sostenerla. Y no fue el único que la formuló. Vámonos casi 200 años adelante. Otro continente, otro tipo de hombre. Thomas Paine, el panfletista, el agitador, el hombre cuyos escritos ayudaron a encender la Revolución Americana, el autor de Sentido Común, uno de los textos más influyentes del siglo XVIII. Un hombre que no era ateo, aunque lo acusaron 1000 veces de serlo. Era deísta, creía en un creador, creía en un Dios que se manifestaba en el orden de la naturaleza. Lo que no creía era en la religión organizada, ni en las escrituras como revelación literal. En 1794 publicó La Edad de la Razón, y en ese libro hay un pasaje que es, hasta el día de hoy, la formulación más brutal y más limpia del problema que estamos discutiendo. Paine argumenta, en esencia, que el cristianismo y la pluralidad de mundos son incompatibles, que no puedes sostener ambas cosas al mismo tiempo, que si aceptas que existen otros mundos habitados, el esquema cristiano de la redención se vuelve absurdo, porque implicaría que el Hijo de Dios tendría que morir una y otra vez, planeta por planeta, mundo por mundo, en una sucesión interminable de cruces a lo largo del cosmos, sin descanso para siempre. Léelo despacio, muerte tras muerte, cruz tras cruz, un calvario en cada mundo caído, una agonía por sistema solar. Y si los mundos son infinitos, entonces la agonía es infinita. Paine usó eso como demolición. Para él, era la prueba de que el cristianismo era una construcción provinciana, un sistema pensado por gente que creía vivir en el centro del universo, y que se desmoronaba en el instante en que el universo resultaba ser más grande de lo que suponían. Fue devastador para muchos lectores de su época, y sigue siéndolo hoy, porque la mayoría de los creyentes nunca han oído el argumento, y cuando lo oyen por primera vez, sienten un vacío en el estómago que no saben cómo llenar. Yo quiero llenarlo, pero todavía no. Primero, tenemos que dejar que la pregunta haga todo el daño que puede hacer, porque una fe que solo sobrevive escondiendo las preguntas no es fe, es miedo administrado. Así que vamos a apretar más. Y para apretar bien, quiero que veas algo sobre el argumento de Paine que casi siempre se pasa por alto. Paine no era un hombre frío. No estaba escribiendo desde un escritorio cómodo con ganas de molestar. Escribió La Edad de la Razón en circunstancias terribles, en medio del caos de la Revolución Francesa, con la muerte rondándolo de cerca. Era un hombre que creía en un creador con una intensidad casi devocional,
Lo que le producía repulsión no era Dios. Era lo que le parecía la mezquindad del relato que le habían contado sobre Dios. Fíjate en la ironía. Paine y Bruno, separados por 200 años, uno católico de formación y el otro protestante de entorno, uno quemado y el otro difamado hasta la miseria, llegaron al mismo punto desde direcciones opuestas. Bruno dijo, un Dios infinito debe tener mundos infinitos. Paine dijo, si hay mundos infinitos, el relato que ustedes cuentan sobre Dios no aguanta. Los dos vieron el mismo problema. Los dos vieron que la escala del universo y la escala del relato no coincidían, y los dos fueron castigados por decirlo. A Bruno lo mataron. A Paine lo destruyeron socialmente. Murió en 1809 prácticamente solo, repudiado por buena parte del país que había ayudado a fundar, con un funeral al que asistieron un puñado de personas. El hombre cuyas palabras encendieron una revolución terminó enterrado casi en el anonimato porque se atrevió a cuestionar la religión organizada. Eso también es parte de esta historia. No se castiga solamente al que niega a Dios. Se castiga al que sugiere que Dios es más grande que la caja donde lo guardamos. Supongamos que mañana mismo, un telescopio detecta en la atmósfera de un planeta a 40 años luz una combinación química que no puede explicarse sin biología. Oxígeno y metano juntos en proporciones que solo un proceso vivo mantiene. Supongamos que la señal se confirma, que se repite, que no hay error instrumental. Vida. Allá. Y ahora la teología tiene que trabajar. Solo hay un puñado de caminos posibles, y todos son incómodos. Camino 1. Ellos también cayeron. Tuvieron su propio momento de ruptura, su propia desobediencia, su propia fractura entre lo que son y lo que deberían ser. Si eso pasó, entonces necesitan redención. Y si necesitan redención, ¿cómo llega? ¿Hubo una encarnación allá? ¿Dios se hizo uno de ellos con su cuerpo, su forma, su biología? ¿Hubo una cruz alienígena, un calvario con otra gravedad y otro cielo? Eso resuelve el problema pastoral, pero abre el argumento de Paine de par en par. Infinitos mundos, infinitas encarnaciones. Camino 2. Ellos no cayeron. Nunca hubo ruptura. Viven en armonía con su Creador desde el primer día, sin necesidad de rescate, sin culpa, sin exilio. Suena hermoso hasta que piensas en lo que implica para nosotros. Significa que somos la excepción, el caso patológico, el mundo que se descompuso. De 200.000 millones de galaxias, la mancha somos nosotros. ¿Te sientes mejor con esa opción? Yo tampoco. Camino 3. El sacrificio de Cristo es cósmico y único. Ocurrió aquí, en este planeta, en un momento específico de la historia, pero su alcance no es planetario, sino universal. Un solo acto que cubre toda la creación, incluyendo mundos que jamás sabrán qué ocurrió. Es la salida más elegante teológicamente, y algunos teólogos serios la han defendido, pero también deja preguntas duras. ¿Qué sentido tiene un acto redentor del que los redimidos nunca se enteran? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué este planeta insignificante en un brazo espiral, cualquiera fue el escenario elegido para el acto central de la historia del cosmos? Camino 4. La pregunta está mal planteada, porque proyectamos categorías humanas a realidades que no las admiten. Posible. Pero también es la respuesta que uno da cuando no tiene respuesta y quiere sonar profundo. Ninguna de estas opciones es cómoda para la doctrina tal como te la enseñaron. Ninguna. Y aquí viene algo que probablemente no sabes y que es una de las razones por las que hice este video. La Iglesia ya respondió. No con un decreto, no con un dogma, pero respondió. Y lo hizo por boca de gente con credenciales dentro de la institución, en publicaciones oficiales, sin escándalo, sin retractación. En 2008, el sacerdote jesuita argentino José Gabriel Funes, que en ese momento era el director del Observatorio Vaticano, dio una entrevista al Osservatore Romano, el periódico de la Santa Sede. Ese periódico no es un blog, es el órgano de comunicación del Vaticano. Funes dijo, en esencia, que la existencia de vida extraterrestre no contradice la fe.
que si existen otros seres inteligentes, podríamos considerarlos hermanos nuestros, otras criaturas de Dios, y planteó, sin cerrarlo dogmáticamente, que esos seres podrían no necesitar redención, que podrían haber permanecido en plena amistad con su Creador, sin la fractura que nosotros conocemos. Léelo otra vez, porque es enorme. El director del Observatorio del Vaticano dijo públicamente que los extraterrestres serían nuestros hermanos y que podrían no necesitar salvación. No lo dijo un hereje, no lo dijo un ateo, no lo dijo un youtuber, lo dijo un jesuita astrónomo desde una posición oficial, publicado en el periódico de la Santa Sede. Y no está solo. El hermano Guy Consolmagno, también jesuita, también astrónomo del Observatorio Vaticano y hoy su director, ha hablado del tema en público durante años, en conferencias, en libros de divulgación, en entrevistas. Ha tratado abiertamente la cuestión de la vida extraterrestre y su relación con la fe, sin ansiedad, con curiosidad y con humor, como quien está seguro de que la creación de Dios puede aguantar cualquier pregunta que le hagamos. Entonces, espérate un momento. Si el Vaticano puede discutir esto con tranquilidad, ¿por qué a ti nunca te lo contaron? ¿Por qué esta conversación existe en el observatorio, pero no en el púlpito? Ahí está la fractura que quiero que veas. No es una fractura entre la fe y la ciencia. Es una fractura entre lo que los especialistas de la propia institución saben y discuten, y lo que llega al creyente promedio un domingo por la mañana. A ti te dejaron con una cosmología de hace 4 siglos, mientras los astrónomos de la misma iglesia miraban por el telescopio y ajustaban sus ideas. No te mintieron, simplemente no te actualizaron. Y no actualizar a alguien durante 400 años, en la práctica, se parece bastante a mentirle. Ahora vámonos a la ciencia, porque la ciencia tiene su propia versión del problema y es igual de perturbadora. Verano de 1950, Los Álamos, Nuevo México, el lugar donde se construyó la bomba. Un grupo de físicos camina hacia el comedor para almorzar. Van conversando de cosas de físicos, platillos voladores que estaban de moda en los periódicos, viaje interestelar, si es posible o no ir de una estrella a otra. La charla se dispersa, cambian de tema, se sientan a comer. Y entonces Enrico Fermi, uno de los físicos más brillantes del siglo, el hombre que construyó el primer reactor nuclear autosostenido, suelta de la nada, en medio de otra conversación, una pregunta. ¿Dónde está todo el mundo? Así, sin contexto. Los demás entendieron inmediatamente de qué hablaba, porque llevaban el tema rondando desde la caminata. Esa pregunta se conoce hoy como la paradoja de Fermi, y el razonamiento detrás es demoledor. La galaxia es antigua, miles de millones de años. Nuestro Sol es relativamente joven, comparado con muchas estrellas de la Vía Láctea. Si una civilización tecnológica hubiera surgido en algún otro lugar hace, digamos, 1 millón de años, y hubiera empezado a expandirse aunque fuera lentamente, con naves lentas, colonizando un sistema y desde ahí lanzando más naves, los cálculos sugieren que en unos pocos millones de años, un parpadeo en términos galácticos, habría alcanzado toda la galaxia, toda. Entonces deberían estar aquí, deberían haber dejado rastros, sondas, señales, estructuras, algo. Y no hay nada. Silencio. Décadas de escuchar el cielo con radiotelescopios. Silencio. Décadas de buscar señales artificiales, patrones no naturales, cualquier cosa. Silencio. El universo es inmenso y está callado. 11 años después de aquel almuerzo, en 1961, el astrónomo Frank Drake organizó una pequeña reunión científica en Green Bank, Virginia Occidental, para discutir la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Necesitaba una manera de estructurar la conversación, de ordenar las variables. Escribió en el pizarrón una fórmula, la ecuación de Drake. No es una ecuación que dé respuestas. Eso hay que decirlo con claridad. Es una ecuación que organiza tu ignorancia. Multiplica una serie de factores, la tasa de formación de estrellas, la fracción de esas estrellas con planetas, cuántos de esos planetas pueden albergar vida,
¿En cuántos la vida realmente aparece? ¿En cuántos esa vida se vuelve inteligente? ¿Cuántos desarrollan tecnología capaz de emitir señales detectables? ¿Y cuánto tiempo duran esas civilizaciones antes de desaparecer? Ese último término es el que da miedo. ¿Cuánto dura una civilización tecnológica? Nosotros llevamos, si contamos desde las primeras transmisiones de radio, poco más de un siglo, 100 años. Y en ese siglo, inventamos armas capaces de terminar con nosotros mismos, alteramos el clima de nuestro propio planeta y desarrollamos varias formas nuevas de extinguirnos que ni siquiera entendemos bien. 100 años. ¿Llegaremos a 1000? ¿A 10.000? Cuando Drake escribió la ecuación, casi todos los términos eran adivinanzas. Hoy, y esto es lo hermoso de la ciencia, 2 de esos términos ya no son adivinanzas. Sabemos que la formación de planetas es común, ordinaria, casi inevitable alrededor de las estrellas. Los más de 5.800 exoplanetas confirmados nos dijeron eso. Los planetas no son raros, son el estado normal de las cosas. Lo que no sabemos es si la vida es igual de común. Y hay algo más que quiero que consideres sobre el silencio, porque el silencio tiene varias explicaciones posibles y todas son inquietantes a su manera. Puede que estemos solos, que la vida sea un accidente tan improbable que ocurrió una sola vez en 200.000 millones de galaxias y nos tocó a nosotros. Eso convertiría a este planeta en algo sagrado de una forma que ninguna religión anticipó. Puede que la vida sea común, pero la inteligencia no. Que el universo esté lleno de bacterias y de algas y de cosas que reptan. Y que el salto a preguntarse por qué existo sea el verdadero milagro raro. Puede que las civilizaciones tecnológicas surjan con regularidad y se destruyan a sí mismas antes de poder hablar con nadie. Que el silencio del cielo sea un cementerio. Puede que estén ahí y no sepamos escuchar. Llevamos un siglo con radio. Un siglo. Sería como pararse en una playa con un vaso, sacar un vaso de agua del océano, no encontrar peces y concluir que el mar está vacío. O puede, y esta es la que más me gusta, que estén ahí, que sepan de nosotros y que hayan decidido que una especie que todavía se mata entre sí por pedazos de tierra no está lista para la conversación. Ninguna de estas 5 posibilidades es cómoda. Ninguna. Todas te dejan más pequeño de lo que entraste. Y aquí me quiero detener, porque hay una lectura de todo esto que rara vez se hace y que a mí me parece la más importante. Fíjate en lo que acabo de decir. Fíjate en la estructura del argumento de Fermi. Fíjate en la ecuación de Drake. En ambos casos, los científicos están asumiendo algo enorme sin darse cuenta de que lo asumen. Están asumiendo que las leyes que rigen aquí rigen allá, que la química funciona igual a 40 años luz, que la gravedad se comporta igual en el otro extremo de la galaxia, que el carbono se enlaza igual, que la luz viaja igual, que la termodinámica no cambia de opinión según el vecindario. Y tienen razón. Los datos les dan la razón. Analizamos la luz de estrellas a miles de millones de años luz y encontramos las mismas líneas espectrales, los mismos elementos, las mismas constantes. El universo entero obedece las mismas leyes. Guarda eso. Es la llave de todo lo que sigue. Hay un silencio que quiero nombrar antes de avanzar, y es el silencio del texto bíblico. La Biblia no dice nada sobre otros mundos habitados. Nada. Ni a favor ni en contra. No hay un versículo que diga que estamos solos. No hay un versículo que diga que no lo estamos. El tema sencillamente no aparece. Y eso es normal, si lo piensas un segundo. Los textos bíblicos se escribieron a lo largo de siglos por autores que vivían bajo una bóveda celeste, en un cosmos de 3 pisos, con aguas arriba y aguas abajo, con el sol y la luna como lumbreras puestas ahí para marcar los tiempos. No tenían el concepto de galaxia, no tenían el concepto de exoplaneta, no tenían por qué tenerlo. Esos textos hablaban de otra cosa, de la relación entre lo divino y lo humano, de justicia, de exilio, de esperanza, de qué significa vivir bien y morir en paz.
Pero mira lo que pasó después. La institución convirtió ese silencio en una afirmación. El texto no dijo nada y la doctrina escuchó un no. El texto guardó silencio sobre otros mundos, y durante siglos se enseñó como si hubiera declarado que no existen. Eso es un salto lógico y legítimo, y es el mismo salto que llevó a Bruno a la hoguera, el mismo que hizo que Galileo pasara sus últimos años bajo arresto domiciliario, el mismo que produce cada generación un nuevo conflicto artificial entre la fe y lo que descubrimos. El silencio no es negación. Repítelo. El silencio no es negación. Cuando alguien no habla de algo, no está prohibiendo ese algo, está hablando de otra cosa. Y ahora sí. Ahora quiero llevarte al lugar donde esta pregunta deja de ser una amenaza y se convierte en otra cosa completamente distinta. Para eso necesito hablarte de un hombre que no era cristiano, que no era judío practicante, que no era ateo y que dijo sobre Dios algunas de las cosas más precisas que se han dicho en el siglo XX. Albert Einstein. Año 1929. Einstein ya era la persona más famosa del planeta, y como suele pasar con la fama, todo el mundo quería saber qué pensaba de todo, especialmente de Dios. Un rabino de Nueva York llamado Herbert Goldstein le mandó un telegrama con una pregunta brutalmente directa. Quería saber si Einstein creía en Dios. Einstein contestó por telegrama, y su respuesta fue precisa como una ecuación. Dijo que creía en el Dios de Spinoza, el Dios que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, y agregó que no creía en un Dios que se ocupara de los destinos y las acciones de los seres humanos. Ahora la mayoría de la gente lee esa frase y se queda con la segunda parte. Ve el rechazo, ve la negación, y se lo lleva como munición para un bando u otro. Yo quiero que te quedes con la primera parte, un Dios que se revela en la armonía ordenada de lo que existe. ¿Entiendes lo que significa eso? Einstein no estaba diciendo que no hay nada, estaba diciendo ¿dónde está? Estaba señalando el orden, estaba señalando la coherencia, estaba diciendo que lo divino no es un personaje que interviene desde afuera para arreglar cosas, sino la estructura misma que hace que haya cosas. Y hay algo en esa definición que resuelve nuestro problema de una manera que quiero que veas despacio. Un Dios que es la armonía ordenada de todo lo que existe no puede ser local, no puede tener un domicilio, no puede ser el dueño de un planeta. Piénsalo, si Dios es el orden que hace posible la existencia, entonces está exactamente igual de presente en un cúmulo globular a 12.000 años luz que en tu recámara, igual de presente en el corazón de una estrella que está fabricando carbono ahora mismo que en la mesa de tu cocina. No hay lugar donde ese Dios esté más y lugares donde esté menos, porque no es una presencia que se desplaza, es la condición misma de que algo pueda estar en algún lugar. Y Einstein volvió sobre esto varias veces a lo largo de su vida. En 1936 publicó un ensayo llamado Física y Realidad. Ahí escribió una frase que se ha citado 1000 veces y que casi nadie entiende del todo. Dijo que lo eternamente incomprensible del mundo es que sea comprensible. Detente ahí. Lo eternamente incomprensible del mundo es que sea comprensible. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el misterio más profundo no es que el universo sea complicado. El misterio más profundo es que se pueda entender. Que un primate con un cerebro que evolucionó para conseguir comida y evitar depredadores pueda escribir una ecuación en una hoja de papel y describir con ella el comportamiento de la luz al pasar cerca de una estrella masiva a millones de años luz. Eso no tenía por qué funcionar. El universo pudo haber sido caótico, pudo haber sido incoherente. Las leyes pudieron cambiar de región en región, de época en época, sin ningún patrón. Y en un universo así no habría ciencia, no habría comprensión, no habría nada más que ruido. Pero no es así. Las mismas leyes valen en toda galaxia, la misma constante de gravitación, la misma velocidad de la luz, las mismas líneas de hidrógeno en el espectro. Un átomo de hierro en el borde del universo observable se comporta exactamente igual que un átomo de hierro en tu sangre. Y eso, si te sientas a mirarlo de verdad, es la cosa más parecida a una firma que existe.
Ahora vamos a juntar todo. Aquí es donde la pregunta que abrió este video se da vuelta como un guante. La pregunta era, si hay vida en otros planetas, ¿Jesús también murió por ellos? Y yo te digo que esa pregunta solamente aterroriza si tienes en la cabeza un Dios pequeño. Escúchame bien. Si tu Dios es un Dios planetario, un Dios que hizo la Tierra y de pasada colgó unas luces en el techo para decorar, un Dios cuya historia entera cabe en un mapa del Mediterráneo, un Dios que tiene un solo pueblo, un solo templo, una sola historia y un solo grupo de hijos, entonces, sí. Entonces la noticia de que hay otros seres allá afuera es una catástrofe, porque significa que hay territorios que tu Dios no cubre, hijos que no le pertenecen, historias que ocurrieron sin él. Pero si Dios es lo que Einstein señalaba, y lo que Bruno intuía, y lo que los propios astrónomos jesuitas del Vaticano contemplan cada noche cuando abren la cúpula del observatorio, entonces la pregunta cambia por completo. Si Dios es el orden que sostiene 200.000 millones de galaxias, si es la coherencia que hace que las mismas leyes funcionen aquí a 13.000 millones de años luz, si es la razón por la que el universo es comprensible en lugar de caótico, entonces la existencia de otros hijos no le quita nada, no lo divide, no lo diluye. No hay una cantidad fija de amor divino que se reparta y se agote, como si el cariño de Dios fuera una herencia que hay que dividir entre más herederos y a ti te toque menos. Un padre con 7 hijos no ama una séptima parte a cada uno. Y un Dios que sostiene 200.000 millones de galaxias no se hace más chico, porque en alguna de ellas alguien más levante la cabeza esta noche y se pregunte lo mismo que tú te estás preguntando ahora. Se hace más grande. Piensa en lo que eso significa para tu fe. De verdad, tómate un segundo. Toda la angustia de esta pregunta, todo el terror que produjo durante siglos, todo el fuego en el campo de Fiori, toda la munición de Thomas Paine, todo eso descansaba sobre una suposición que nadie examinó, que Dios es pequeño, que la creación es un cuarto y no una casa infinita, que si Dios está allá, entonces no está aquí, que si ellos importan, nosotros no. Esa suposición no viene de Dios, esa suposición viene de nosotros, viene de una época en la que creíamos que estábamos en el centro y nos gustaba estarlo, y construimos una teología alrededor de esa comodidad. Antropocentrismo se llama. La idea de que el ser humano es el punto, el eje, la razón de todo, y no fue un error de fe, fue un error de escala, un error de mapa. Confundimos nuestra dirección postal con la ubicación del trono. Y cuando el mapa se corrigió, en lugar de agrandar la idea de Dios, la institución defendió el mapa viejo, defendió el techo bajo, defendió el cuarto pequeño, y quemó a quien decía que la casa era más grande. Ese es el verdadero escándalo de esta historia. No es la ciencia, no es Bruno, no es Paine, ni siquiera es la posibilidad de vida extraterrestre. El escándalo es que durante siglos se le enseñó a la gente que su Dios era más chico de lo que es. Y ahora déjame decirte algo sobre la fe, sobre tu fe, sobre lo que viene después de terminar este video. Si mañana encontramos vida allá afuera, tú no vas a perder nada. No vas a perder el sentido de tu vida. No vas a perder la voz que te consuela cuando no puedes dormir. No vas a perder la certeza de que el amor no es un accidente químico. No vas a perder la dignidad de tu existencia. Lo único que vas a perder es la exclusividad. Y la exclusividad nunca fue una virtud espiritual. Nunca. Ningún texto sagrado del mundo enseña que ser los únicos sea un mérito. Al contrario, casi todos enseñan lo opuesto, que hay más de lo que ves, que el que se cree el centro está equivocado, que la humildad es el comienzo del entendimiento. Perder la exclusividad es exactamente el tipo de pérdida que las tradiciones espirituales llevan milenios recomendando. Y déjame señalarte un patrón, porque una vez que lo ves, ya no lo puedes dejar de ver. Cada vez que la humanidad descubrió que era menos central de lo que creía, hubo una crisis, hubo resistencia, hubo condenas, y después hubo una fe más madura del otro lado.
Cuando entendimos que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, hubo pánico. Se dijo que eso destruía la religión, no la destruyó. Cuando entendimos que el Sol era una estrella cualquiera, en un brazo cualquiera de una galaxia cualquiera, hubo pánico. Se dijo que eso reducía al ser humano a la nada. No lo redujo. Cuando entendimos que nuestra galaxia era una entre miles de millones, hubo pánico. Y después hubo asombro. Cada vez el techo se levantó. Cada vez alguien gritó que se caía la casa. Y cada vez, del otro lado, quedó gente que creía en algo más grande y más limpio que antes. Esto es exactamente lo mismo. Solamente que a nosotros nos tocó estar parados en el momento del pánico. Y tú puedes elegir de qué lado de ese patrón quieres estar. Así que déjame darte la vuelta final. Si Cristo murió por los pecados del mundo, y resulta que el mundo era más grande de lo que quienes escribieron esas palabras podían imaginar, entonces el gesto no se encoge, se agranda. Si el amor divino se derramó, y resulta que el recipiente era el cosmos entero, y no un pedazo de tierra entre dos ríos, entonces ese amor no se diluyó, se reveló como lo que siempre fue, inconmensurable. Un acto de amor no vale menos porque alcance a más, vale más. Y si hay otros allá, hermanos, como dijo aquel jesuita, mirando su propio cielo desde su propia banqueta bajo su propio sol, entonces no somos menos, somos parte de algo. Dejamos de ser el único cuadro en una pared vacía y pasamos a ser una pincelada en un mural que no tiene bordes. Yo prefiero eso. Con toda honestidad, yo prefiero eso. Prefiero un Dios tan grande que no me cabe en la cabeza a un Dios tan chico que cabe en un edificio. Prefiero una creación que me humilla a una creación que me halaga. Prefiero preguntas que me agrandan a respuestas que me encogen. Y quiero decirte una última cosa sobre Giordano Bruno, porque he pensado mucho en él mientras preparaba esto. Aquella madrugada de febrero, en esa plaza, con el frío romano y la leña, y la gente mirando, ese hombre murió sosteniendo, entre muchas otras cosas, la idea de que el universo era infinito y estaba lleno de mundos. 400 años después, tenemos telescopios en el espacio confirmando planeta tras planeta. 5.800 y contando. Él no vio ninguno. Murió sin una sola prueba, con nada más que un razonamiento sobre lo que un creador infinito tendría que hacer. Y tenía razón, no en todo. En muchas cosas estaba equivocado, en otras era simplemente incomprensible. Pero en eso, en lo del cielo, en lo de los mundos, tenía razón. Y lo tuvo antes que nadie, sin instrumentos, solamente porque se negó a creer que Dios fuera pequeño. Esa terquedad me parece una forma de fe, una fe extraña, desordenada, herética para su tiempo, pero fe. Entonces, la próxima vez que alguien te lance esta pregunta como si fuera una bomba, como si fuera la trampa que finalmente derrumba lo que crees, quiero que respires y respondas con calma, que si hay vida allá, es porque el que hizo todo esto no se conformó con un solo cuarto. Que si hay otros hijos es porque la casa es enorme, que la pregunta no derriba a Dios, derriba una versión de Dios que nunca debió enseñarse. Que el problema nunca fue que Dios fuera demasiado grande, el problema fue que nos enseñaron que era pequeño. Sal esta noche otra vez. Mira hacia arriba. Deja que el número te derrote, porque va a derrotarte. 200.000 millones de galaxias, cientos de miles de millones de estrellas en cada una. Y en algún lugar de ese abismo, quizás, alguien más está haciendo exactamente lo mismo que tú, levantando la cabeza, preguntando. Y si eso es cierto, entonces esta noche no estás mirando un cielo vacío, estás mirando una familia que apenas empiezas a conocer. Cuéntame en los comentarios qué te enseñaron a ti sobre esto. ¿Alguna vez lo hablaron en tu iglesia? ¿Alguna vez alguien te dijo que el Vaticano tiene un observatorio y astrónomos jesuitas que discuten estas cosas con tranquilidad? Quiero leerte. Y si este video te movió algo, suscríbete, porque aquí vamos a seguir haciendo las preguntas que no caben en el